Bienvenido un día más a una nueva entrega de La Verdad en la Palabra. Hoy os traigo la segunda parte de la Biblia hablada, que se titula Éxodo. Deseo y espero que os lleguen las palabras del Señor al corazón y de que todas las bendiciones están con vosotros. 1. En la tierra de Egipto, donde la arena ardiente se extiende hasta el horizonte y el sol abrasador domina el cielo, un nuevo faraón ascendió al trono. Sus ojos, fríos como el acero y su corazón endurecido por el poder, miraban a los hijos de Israel con desdén. Los hijos de Israel, descendientes de Jacob, se multiplicaron en número, como las estrellas en la noche oscura. Pero el faraón, con su miedo a perder el control, vio en ellos una amenaza que debía ser sofocada. Ordenó a los egipcios que oprimieran a los hijos de Israel con trabajos duros y amargos. Les impuso pesadas cargas sobre sus hombros y los sometió a un yugo de esclavitud. Sin embargo, cuanto más los oprimía, más crecían y se multiplicaban. La fuerza de su espíritu no podía ser quebrantada, y su fe en el Dios de sus padres permanecía inquebrantable, como una antorcha en la noche más oscura. Pero el faraón, en su arrogancia y ceguera, no vio la mano del Todopoderoso obrando en favor de su pueblo. En cambio, persistió en su crueldad, sumiendo a Egipto en la oscuridad de la injusticia y la opresión. 2. En las orillas del gran río Nilo, donde los juncos se mecen suavemente con la brisa y el sol brilla con intensidad, una madre hebrea escondió a su hijo recién nacido en una cesta de juncos. Sus lágrimas saladas se mezclaron con las aguas del río mientras lo soltaba, confiando en la providencia divina para protegerlo. La cesta flotaba con gracia por las aguas, llevada por la corriente caprichosa, hasta que fue descubierta por la hija del faraón. Conmovida por el llanto del niño, lo rescató de las aguas y lo tomó como su propio hijo. Así, el niño, que fue llamado Moisés, creció en los palacios del poder, pero su corazón nunca olvidó su verdadera identidad ni el sufrimiento de su pueblo. Un día, al presenciar la injusticia de un egipcio golpeando a un hebreo, la ira ardió en el pecho de Moisés como el fuego de una antorcha. En un acto impulsivo, mató al egipcio y huyó al desierto, donde vivió entre los pastores y las montañas, esperando el día en que Dios lo llamaría para liberar a su pueblo de la esclavitud. 3. En medio del desierto, donde el sol abrasador castiga la tierra y las arenas ardientes se extienden hasta el horizonte, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Yetro. En la quietud del paisaje desolado, una zarza ardiente atrajo su atención. Al acercarse, Moisés escuchó una voz que emanaba de la zarza, una voz que resonaba con autoridad y poder divinos. Moisés, Moisés, llamó la voz, y él respondió con temor y reverencia. Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ti, proclamó la voz desde la zarza. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. He venido para sacarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Moisés temblaba ante la presencia divina, pero su corazón se llenó de valor y determinación. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?, preguntó con humildad. Pero la voz del Señor respondió con firmeza, yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Con una mezcla de miedo y fe, Moisés se postró ante el Todopoderoso, aceptando el llamado que cambiaría el curso de la historia de su pueblo para siempre. 4. En el silencio de la noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento y el viento susurraba entre las hojas, Moisés se postró en oración ante el Todopoderoso. Su corazón estaba lleno de dudas y temores, y buscaba la fortaleza para cumplir con la misión que se le había encomendado. En respuesta a su súplica, Dios le dio señales y prodigios para confirmar su llamado. Le mostró cómo convertir su vara en una serpiente y luego volverla a convertir en vara. Le indicó que metiera su mano en su pecho y la sacara,
y su mano quedó leprosa y luego sana de nuevo. Y le prometió que, si alguna vez bebía veneno, no le haría daño. Aún así, Moisés sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Oh Señor, no soy hombre elocuente», se lamentó. «Ni antes ni desde que tú has hablado a tu siervo, pues soy tardo en el habla y torpe de lengua». Pero Dios, en su infinita sabiduría, le aseguró a Moisés que estaría con él y le enseñaría lo que debía decir. «Ve, pues, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar», declaró con autoridad divina. Con el corazón renovado por la promesa del Señor, Moisés partió hacia Egipto, listo para enfrentarse al faraón y liberar a su pueblo de la esclavitud. Con cada paso, su fe se fortalecía y su determinación se volvía inquebrantable, confiando en la guía y la protección del Dios de sus padres. 5. Con el corazón lleno de la promesa divina y la determinación de liberar a su pueblo, Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón de Egipto. Con palabras impregnadas de autoridad y poder, exigieron: «Así dice el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». Pero el faraón, endurecido por el orgullo y la obstinación, se negó a escuchar la voz del Dios Altísimo. En cambio, respondió con desdén y crueldad: «¿Quién es el Señor, para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». En lugar de ceder ante la voluntad del Dios de sus padres, el faraón intensificó la opresión sobre los hijos de Israel. Les impuso tareas aún más pesadas y les negó los materiales necesarios para llevar a cabo su trabajo. Los hijos de Israel, oprimidos y desesperados, se volvieron hacia Moisés y Aarón con amargura en sus corazones. «¿Por qué has hecho esto?», clamaron. «Nos has traído más problemas ante los ojos del faraón y sus siervos. Ahora nos odian aún más y nos tratan con mayor crueldad». Pero Moisés, sosteniendo la promesa de Dios en su corazón, no vaciló en su propósito. Con valentía, volvió a enfrentarse al faraón, decidido a cumplir la voluntad divina y liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. 6. En medio de la oscuridad de la noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo y el viento susurraba secretos antiguos, Moisés se encontraba abrumado por la carga de liderar a su pueblo fuera de la esclavitud de Egipto. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, se postró ante el Altísimo en busca de consuelo y dirección. En respuesta a su clamor, el Señor habló con voz resonante y llena de majestad. «Yo soy el Señor», proclamó, «y he escuchado el gemido de los hijos de Israel, que los egipcios mantienen en esclavitud. Yo soy el que ha hecho pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, la cual habitaron como forasteros». Con palabras de aliento y promesas de redención, el Señor renovó su pacto con el pueblo de Israel. Les prometió liberación de la opresión egipcia, les recordó su eterna alianza y les aseguró que los conduciría a la tierra prometida. Moisés escuchó estas palabras con reverencia y asombro, y su espíritu se llenó de renovada esperanza y determinación. Confiando en la fidelidad del Dios de sus padres, se preparó para enfrentar los desafíos que se avecinaban y liderar a su pueblo hacia la libertad y la salvación. 7. En las riberas del Nilo, donde las aguas fluyen como la vida misma y la grandeza de Egipto se refleja en su superficie, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, investidos con la autoridad divina. Con palabras que resonaban con el poder del Altísimo, exigieron la liberación del pueblo de Israel. Pero el corazón del faraón permanecía endurecido como el granito del desierto. Desafiando la voluntad de Dios, se negó a ceder ante las demandas de los enviados del Todopoderoso. Entonces, el Señor desató su ira sobre Egipto, convirtiendo las aguas del Nilo en sangre. El río, fuente de vida y sustento para la tierra, se transformó en un símbolo de la justicia divina, una advertencia del poder que estaba por venir. Aún así, el faraón permaneció obstinado en su rechazo.
No fue sino hasta que las plagas cayeron una tras otra sobre Egipto que finalmente comenzó a ceder, pero su corazón seguía siendo un muro impenetrable ante la voluntad de Dios. En medio del caos y la destrucción, Moisés y Aarón permanecieron firmes en su fe, confiando en la promesa de liberación que el Señor había hecho a su pueblo. Con cada plaga, su determinación se fortalecía, sabiendo que la mano del Altísimo estaba guiando sus pasos y preparando el camino hacia la libertad. 8. En el aire denso de Egipto, donde el aroma de la opresión y el miedo se entrelazaba con el canto de las aves y el susurro del viento, Moisés se presentó una vez más ante el faraón. Con la voz cargada de autoridad divina, demandó la liberación del pueblo de Israel. Pero el faraón, envuelto en su arrogancia y obstinación, se aferraba con fuerza al poder que había usurpado. A pesar de las advertencias y las señales que el Señor había enviado, su corazón permanecía endurecido como la roca del desierto. Entonces, el Señor desató sobre Egipto una plaga de ranas que invadió cada rincón del país. Desde los palacios del faraón hasta las chozas de los esclavos, las ranas se multiplicaron sin cesar, cubriendo la tierra con su presencia repulsiva. Pero incluso ante esta plaga, el faraón se aferraba a su orgullo. Buscó alivio momentáneo, prometiendo liberar al pueblo de Israel si solo cesaban las ranas. Pero una vez que la plaga fue levantada por la intercesión de Moisés, el faraón endureció su corazón una vez más, negándose a cumplir su promesa. Así, las plagas siguieron cayendo sobre Egipto, una tras otra, mientras el faraón persistía en su desafío a la voluntad del Dios Altísimo. Pero Moisés y su pueblo no perdieron la fe, confiando en que el Señor cumpliría su promesa de liberación y los guiaría hacia la tierra prometida. 9. Bajo el ardiente sol del desierto, mientras el polvo se elevaba en remolinos y el calor sofocaba la tierra, Moisés se presentó una vez más ante el faraón, portando las palabras del Dios Todopoderoso. Con voz firme y determinada, advirtió al gobernante de Egipto sobre la próxima plaga que caería sobre su reino si persistía en su obstinación. Pero el faraón, envuelto en su orgullo y su incredulidad, desafió una vez más la autoridad divina. Se negó a ceder ante las demandas de Moisés y Aarón, y su corazón permaneció endurecido como la piedra del desierto. Entonces, el Señor desató sobre Egipto una plaga de pestilencia que diezmó al ganado del país. Desde los rebaños en los campos hasta los animales en los establos, la enfermedad se extendió como un manto de muerte, dejando la tierra devastada y los corazones de los egipcios llenos de temor y desesperación. A pesar del sufrimiento y la destrucción que rodeaban al pueblo de Egipto, el faraón persistió en su obstinación. Su corazón se endureció aún más ante la devastación que el Dios de Israel había enviado sobre su tierra, y se negó a dejar ir al pueblo de Israel. Pero Moisés y su pueblo no perdieron la esperanza. Con cada plaga, su fe se fortalecía, y su determinación de alcanzar la libertad se volvía inquebrantable. Confiando en la promesa del Señor de que serían liberados de la esclavitud, continuaron su marcha hacia la redención y la salvación. 10. Bajo el oscuro manto de la noche, donde las estrellas titilaban como faros en la vasta oscuridad y el silencio era interrumpido solo por el susurro del viento, Moisés se presentó nuevamente ante el faraón de Egipto. Con la autoridad del Dios Altísimo resonando en sus palabras, advirtió al gobernante sobre la próxima plaga que caería sobre su reino si persistía en su terquedad. Pero el faraón, en su orgullo y obstinación, se aferró a su poder y rechazó una vez más las demandas de Moisés y Aarón. Su corazón permaneció endurecido como la roca del desierto, impasible ante las advertencias divinas. Entonces, el Señor desató sobre Egipto una plaga de langostas que cubrió la tierra como una nube oscura. Desde los campos de cultivo hasta los jardines floridos, las langostas devoraron todo a su paso, dejando a su paso desolación y hambre. A pesar del desastre que se cernía sobre su tierra, el faraón se negó una vez más a ceder ante la voluntad del Dios de Israel. Su corazón endurecido por el orgullo y la obstinación lo llevó a rechazar la oportunidad de arrepentimiento y liberación.
Pero Moisés y su pueblo no perdieron la esperanza. Con cada plaga, su fe se fortalecía y su determinación se volvía más firme. Confiando en la promesa del Señor de que serían liberados de la esclavitud, continuaron su lucha por la libertad y la redención. 11. Bajo el manto oscuro de la noche, cuando las estrellas titilaban con timidez y el aire estaba cargado de anticipación, Moisés se preparaba para enfrentar al faraón una vez más. Con el corazón latiendo con fuerza y la determinación brillando en sus ojos, se presentó ante el gobernante de Egipto, portando las palabras del Dios Todopoderoso. Pero el faraón, en su arrogancia y dureza de corazón, se aferraba a su poderío terrenal. Desafiando la voluntad divina, rechazó una vez más las súplicas de Moisés y Aarón, sellando su destino con su propia obstinación. Entonces, el Señor pronunció su sentencia final sobre Egipto. Una plaga más devastadora que todas las anteriores estaba por venir, una plaga que sacudiría los cimientos del poder egipcio y marcaría el comienzo del fin para el faraón y su imperio. Moisés advirtió al faraón sobre la terrible plaga que se avecinaba, una plaga que traería muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo. El aire vibraba con la tensión mientras la sentencia divina se cernía sobre el reino de los hombres. Pero el faraón, en su orgullo y ceguera, se negó a escuchar la voz del Dios Altísimo. Y así, selló su destino y el de su pueblo con su propia terquedad y desafío a la voluntad divina. Mientras tanto, en las moradas de los hijos de Israel, el suspense y el temor se apoderaban de sus corazones. Sabían que la hora de su liberación estaba cerca, pero también entendían el precio que se pagaría por la redención. Con esperanza y temor, se prepararon para enfrentar la noche más oscura que Egipto jamás había visto. 12. Bajo el manto estrellado de la noche, cuando la luna se alzaba majestuosa en el firmamento y el viento susurraba secretos ancestrales, Moisés reunió al pueblo de Israel para una noche que quedaría grabada en la historia de la humanidad. Con el corazón latiendo al ritmo de la libertad y la esperanza, compartió con ellos las instrucciones divinas para su salvación. El Señor había ordenado que cada familia tomara un cordero sin defecto y lo sacrificara como ofrenda. Con la sangre del cordero, marcarían los dinteles y postes de sus puertas, señalando así sus hogares como protegidos por la mano del Todopoderoso. Esa misma noche, la muerte pasaría sobre la tierra de Egipto, cegando la vida de todos los primogénitos, desde los palacios del faraón hasta las humildes chozas de los siervos. Pero dondequiera que la sangre del cordero estuviera presente, la muerte no se atrevería a entrar. Con el corazón lleno de fe y obediencia, el pueblo de Israel siguió al pie de la letra las instrucciones de Moisés. Prepararon el cordero, lo sacrificaron como ofrenda al Señor y marcaron sus puertas con la sangre redentora. Esa noche, mientras el ángel de la muerte recorría las calles de Egipto, la sangre del cordero actuó como un escudo protector, salvando las vidas de los hijos de Israel. Desde los más grandes hasta los más pequeños, todos estaban protegidos por la gracia divina. Y así, en medio del caos y la desesperación que reinaba en Egipto, el pueblo de Israel experimentó la mano poderosa y redentora del Dios de sus padres. Con corazones llenos de gratitud y esperanza, se prepararon para emprender el camino hacia la libertad y la redención, llevando consigo el recuerdo imborrable de aquella noche de salvación. 13. Bajo el resplandor de la luna en su plenitud, el pueblo de Israel partió de la tierra de la esclavitud, guiados por la mano protectora del Altísimo. Moisés los condujo con valentía y determinación, recordándoles que eran un pueblo redimido, marcado por la sangre del cordero sacrificado. Pero no fue un camino fácil. Atrás quedaban los años de opresión y sufrimiento en Egipto, pero aún les esperaban desafíos y pruebas en el desierto. Sin embargo, cada paso que daban estaba marcado por la presencia divina, una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, guiándolos y protegiéndolos en su travesía hacia la libertad. Mientras caminaban por el árido desierto,
Moisés recordaba al pueblo la importancia de mantener viva la memoria de su liberación. Les enseñaba a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, recordando cómo el Señor los había sacado apresuradamente de la tierra de la esclavitud, sin dejar tiempo para que la masa fermentara. Y así, el pueblo de Israel avanzaba hacia su destino con determinación y esperanza, confiando en la guía y la protección del Dios que los había liberado. Aunque el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de desafíos y peligros, su fe en el Todopoderoso los sostenía y fortalecía en cada paso del camino. 14. Bajo el resplandor de la luna en su plenitud, el pueblo de Israel avanzaba con determinación, guiado por la columna de nube que los conducía hacia la libertad. Pero su travesía pronto se vio interrumpida cuando el eco de los tambores de guerra resonó en el aire y el polvo del desierto se levantó en remolinos. El faraón, endurecido en su corazón como el granito del Nilo, había cambiado de opinión una vez más y había decidido perseguir al pueblo que había liberado. Con furia y determinación, movilizó a su ejército más formidable y se lanzó en persecución de los hijos de Israel. Cuando el pueblo vio acercarse al ejército egipcio, el miedo se apoderó de sus corazones y la desesperación se apoderó de sus almas. Se volvieron hacia Moisés con reproche y temor, lamentando su destino en medio del desierto inhóspito. Pero Moisés, con la confianza del profeta y la fe del elegido, levantó sus manos hacia el cielo y clamó al Señor en busca de ayuda. «No temas», les aseguró. «El Señor peleará por vosotros, vosotros os quedaréis quietos». Y en medio del caos y la incertidumbre, el Señor obró un milagro que dejaría una marca indeleble en la historia de su pueblo. Separó las aguas del Mar Rojo, abriendo un camino seguro para que los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. Con el rugido del mar a sus espaldas y la columna de nube a su frente, el pueblo de Israel avanzó con valentía hacia la libertad que les esperaba al otro lado. Mientras tanto, el ejército egipcio, envuelto en la oscuridad de su propia arrogancia, se precipitó hacia su perdición en las aguas que el Señor había separado para la salvación de su pueblo. 15. En la orilla del Mar Rojo, donde las olas chocaban contra las rocas con furia y el viento soplaba con fuerza, el pueblo de Israel contemplaba maravillado el milagro que el Señor había obrado para su liberación. Habían cruzado las aguas divididas en tierra seca, escapando así del ejército egipcio que los perseguía con sed de venganza. Llenos de gratitud y asombro, Moisés y los hijos de Israel alzaron sus voces en cántico y alabanza al Dios que los había salvado. Con corazones rebosantes de alegría, entonaron himnos de victoria y exaltación, proclamando la grandeza y el poder del Altísimo. Mientras las notas de alabanza resonaban en el aire, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, compuso un cántico de redención que quedaría grabado en los corazones de su pueblo por generaciones. Con palabras poéticas y llenas de emoción, relató la historia de la liberación del pueblo de Israel y la derrota del ejército egipcio a manos del Todopoderoso. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete arrojado en el mar, proclamó Moisés, levantando su voz por encima del estruendo de las olas. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Y así, en la orilla del Mar Rojo, el pueblo de Israel celebró con júbilo y regocijo la victoria que el Señor había obrado en su favor. Con cada palabra del cántico de Moisés, su fe se fortalecía y su confianza en el Dios de sus padres se renovaba, preparándolos para los desafíos y las bendiciones que les esperaban en la tierra prometida. 16. En medio del vasto desierto, donde el sol ardiente castigaba la tierra y la sed amenazaba con consumirlos, el pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada. Habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, pero ahora enfrentaban el desafío de la supervivencia en un entorno inhóspito y hostil. En respuesta a sus clamores por comida, el Señor escuchó su voz y obró un nuevo milagro. Por la mañana, cuando el rocío cubría el suelo y el sol comenzaba a iluminar el horizonte, descendió sobre el campamento una lluvia de maná, el pan del cielo enviado por la mano bondadosa del Altísimo. El maná,
dulce como la miel y nutritivo como el mejor de los alimentos, se extendió por el suelo como una alfombra celestial, cubriendo el desierto con la provisión divina. Cada mañana, el pueblo salía de sus tiendas y recogía el maná, que les sustentaba durante todo el día, manifestando así la fidelidad y el cuidado de Dios hacia su pueblo escogido. Pero la provisión del maná también venía con una enseñanza importante. El Señor instruyó al pueblo que recogiera solo lo suficiente para cada día, confiando en que Él proveería para sus necesidades diarias. Aquellos que intentaron acumular más de lo necesario descubrieron que el maná se echaba a perder y se llenaba de gusanos, enseñándoles la importancia de confiar en la providencia divina y vivir en dependencia de la voluntad del Altísimo. Así, en medio del desierto, el pueblo de Israel experimentó el cuidado amoroso y la provisión constante del Dios que los había liberado de la esclavitud. Con cada bocado de maná, renovaban su gratitud y su confianza en el Todopoderoso, sabiendo que Él era su proveedor y sustentador en todo momento. 17. En el árido desierto, donde la sed acechaba como un enemigo invisible y el sol implacable castigaba la tierra, el pueblo de Israel enfrentaba un nuevo desafío, la falta de agua. La angustia se apoderaba de sus corazones mientras buscaban desesperadamente una fuente de vida en medio de la aridez del paisaje. Ante el clamor del pueblo, Moisés se volvió una vez más hacia el Señor en busca de ayuda. Con el corazón cargado de preocupación y súplica, elevó sus manos hacia el cielo, clamando por misericordia y provisión divina. Entonces, el Señor respondió a la oración de su siervo. Dio instrucciones a Moisés para que golpeara una roca con su vara, y de ella brotó agua fresca y cristalina, como un manantial de vida en medio del desierto sediento. El pueblo de Israel, sediento y agotado, corrió hacia el manantial recién creado y bebió con gratitud y alivio. Sus corazones se llenaron de asombro y gratitud al ver el poder y la provisión del Dios que los había liberado de la esclavitud. Pero este milagro también les dejó una lección importante, que en los momentos de necesidad y desesperación, pueden confiar en que el Señor proveerá. Aunque estén en medio del desierto, donde la sed y el peligro acechan, nunca están solos, porque el Dios que abrió el manantial en la roca está con ellos, guiándolos y protegiéndolos en su viaje hacia la libertad y la redención. 18. En el vasto desierto, donde el sol ardiente castigaba la tierra y el viento soplaba con fuerza, Moisés recibió la visita de su suegro, Jethro, un hombre sabio y respetado entre su pueblo. Jethro había oído hablar de las maravillas que el Señor había obrado en favor de Israel, y había venido para ofrecer su apoyo y consejo a Moisés en su ardua tarea de liderar al pueblo. Con humildad y gratitud, Moisés recibió a su suegro y le contó todo lo que el Señor había hecho por Israel, desde su liberación de la esclavitud en Egipto hasta los milagros que había obrado en el desierto. Jethro escuchó con atención y admiración, maravillado por la obra de Dios en favor de su pueblo. Pero al observar la manera en que Moisés administraba la justicia y resolvía las disputas entre el pueblo, Jethro se dio cuenta de que la carga sobre los hombros de su yerno era demasiado grande. Con sabiduría y prudencia, le aconsejó que delegara responsabilidades a otros hombres de confianza, para que pudiera concentrarse en las tareas más importantes que Dios le había encomendado. Moisés escuchó atentamente los consejos de Jethro y reconoció la sabiduría en sus palabras. Siguiendo su consejo, seleccionó a hombres piadosos y temerosos de Dios para que lo ayudaran en la administración del pueblo, aliviando así su carga y asegurando una mejor organización y gobernanza. Con la ayuda de Jethro y la sabiduría de Dios, Moisés se fortaleció en su liderazgo y continuó guiando al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Aprendieron juntos la importancia de la colaboración y la sabiduría en la toma de decisiones, confiando en la dirección divina para cada paso del camino. 19. En las estribaciones del monte Sinaí, el pueblo de Israel se reunió ante la presencia del Señor, quien descendió en medio de truenos y relámpagos, envuelto en una nube espesa y oscura. Moisés, el escogido de Dios, ascendió hacia la montaña para recibir las palabras del Todopoderoso y comunicarlas al pueblo. Desde lo alto del monte,
el Señor habló con Moisés, entregándole instrucciones y mandamientos que marcarían el camino de su pueblo hacia la santidad y la comunión con Dios. Dio a conocer su voluntad y sus propósitos para Israel, estableciendo un pacto eterno entre él y su pueblo escogido. Con solemnidad y reverencia, Moisés descendió del monte y comunicó las palabras del Señor al pueblo de Israel. Les recordó la importancia de obedecer los mandamientos divinos y seguir el camino de rectitud y justicia trazado por el Altísimo. El pueblo escuchó con temor y asombro las palabras de Moisés, conscientes de la grandeza y la majestad del Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Se comprometieron solemnemente a cumplir los mandamientos del Señor y a vivir en obediencia a su voluntad, reconociendo su soberanía sobre sus vidas y su destino. Así, en las estribaciones del monte Sinaí, el pueblo de Israel renovó su pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir sus caminos y a permanecer fieles a su ley. Con corazones humildes y contritos, se prepararon para recibir las bendiciones y promesas que el Altísimo tenía reservadas para aquellos que le obedecieran y le sirvieran con fidelidad. 20. En la cumbre del monte Sinaí, envuelto en la majestuosidad de la presencia divina, el Señor pronunció las palabras que resonarían a lo largo de los siglos, los mandamientos que guiarían el camino del pueblo de Israel hacia la santidad y la comunión con Dios. Con voz tronante y poderosa, el Señor proclamó: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Con estas palabras, el Señor estableció los fundamentos de la ley moral que guiaría el camino del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Estos mandamientos representaban la voluntad divina para la vida del hombre, un camino de justicia, amor y obediencia que conduciría a la bendición y la comunión con Dios. 21. En las páginas de la historia, en los anales de la justicia divina, se encuentran las leyes y estatutos que el Señor entregó a su pueblo en el monte Sinaí. Entre ellos, destaca el capítulo 21 del libro de Éxodo, donde se establecen las normas para la convivencia justa y equitativa entre los hijos de Israel. Desde lo alto del monte, Moisés recibió las palabras del Todopoderoso, palabras que resonaban con autoridad y sabiduría. Y así, en medio de truenos y relámpagos, el Señor entregó las leyes que regirían la vida del pueblo escogido. En este capítulo, se establecen normas para la esclavitud, la responsabilidad civil, la justicia penal y los derechos de las mujeres. El Señor instruyó a su pueblo sobre cómo tratar a los esclavos con bondad y compasión, recordándoles que ellos también habían sido esclavos en la tierra de Egipto y que debían actuar con misericordia hacia los que estaban en su poder. Además,
se establecieron reglas claras para la compensación por daños personales o materiales, asegurando así que la justicia prevaleciera en todas las relaciones humanas. Se proclamaron leyes para proteger a los más vulnerables de la sociedad, como las viudas y los huérfanos, y se establecieron normas para proteger los derechos de las mujeres y garantizarles un trato justo y digno. En cada una de estas leyes, se refleja la justicia y la compasión del Dios de Israel, quien cuida de su pueblo y establece normas para su bienestar y protección. Estas leyes, grabadas en piedra y en los corazones del pueblo, serían el fundamento de una sociedad justa y equitativa, donde la ley del Señor prevalecería sobre todas las cosas. 22. En las páginas del libro de Éxodo, en el corazón de las Escrituras, se encuentran las enseñanzas y normativas que el Señor entregó a su pueblo en el monte Sinaí. En el capítulo 22, se abordan diversas situaciones y se establecen las leyes para promover la justicia y la equidad entre los hijos de Israel. Con voz tronante y majestuosa, el Señor proclamó las normas que regirían la vida del pueblo escogido. Desde el respeto a la propiedad ajena hasta la protección de los más vulnerables de la sociedad, cada ley reflejaba la sabiduría divina y el cuidado amoroso del Todopoderoso por su pueblo. En este capítulo se abordan temas como la restitución por daños causados, la responsabilidad del cuidado de los bienes ajenos y el trato justo hacia los más necesitados. El Señor instruyó a su pueblo sobre cómo resolver disputas y conflictos de manera justa y equitativa, asegurando así la armonía y la paz en la comunidad. Además, se establecieron normas para proteger a las viudas y los huérfanos, garantizando su seguridad y bienestar en medio de la sociedad. Se proclamaron leyes para evitar la explotación y el abuso de los más débiles, recordando al pueblo que todos son iguales ante los ojos del Señor y que deben tratar a los demás con amor y respeto. En cada una de estas leyes, se revela la justicia y la compasión del Dios de Israel, quien cuida de su pueblo y establece normas para su protección y bienestar. Estas leyes, grabadas en piedra y en los corazones del pueblo, serían el fundamento de una sociedad justa y equitativa, donde el amor y la justicia del Señor prevalecerían sobre todas las cosas. 23. En el libro de Éxodo, en el capítulo 23, se revelan las instrucciones divinas que guiarían el camino del pueblo de Israel en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Estas leyes y estatutos, entregados por el Señor en el monte Sinaí, representaban la voluntad divina para su pueblo y establecían las bases de una sociedad justa y piadosa. El Señor, en su infinita sabiduría, instruyó a su pueblo sobre diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la adoración y el descanso sabático hasta la justicia y la compasión hacia los más necesitados. Cada norma reflejaba la bondad y el cuidado amoroso del Todopoderoso por su pueblo elegido. En este capítulo, se abordan temas como la adoración al único Dios verdadero, la celebración de las fiestas sagradas y la protección de los derechos de los más vulnerables en la sociedad. El Señor instó a su pueblo a ser fieles y obedientes a su voluntad, recordándoles que Él mismo los había librado de la esclavitud en Egipto y los había conducido hacia la libertad y la redención. Además, se establecieron normas para la administración de la justicia y la resolución de disputas entre los miembros de la comunidad. El Señor instruyó a sus siervos a ser imparciales y justos en sus juicios, recordándoles que Él es el Dios de la justicia y la equidad. En cada una de estas instrucciones, se revela el carácter santo y justo del Dios de Israel, quien cuida de su pueblo y establece normas para su protección y bienestar. Estas leyes, grabadas en piedra y en los corazones del pueblo, serían el fundamento de una sociedad piadosa y justa, donde la ley del Señor prevalecería sobre todas las cosas. 24. En el monte Sinaí, envuelto en la gloria y la majestad del Señor, Moisés y los ancianos de Israel subieron para encontrarse cara a cara con el Dios de sus padres. Ante la presencia divina, hicieron sacrificios y ofrendas, sellando así un pacto solemne con el Todopoderoso. La nube cubrió la montaña y la gloria del Señor descendió como un fuego consumidor, iluminando la oscuridad y llenando el lugar con su presencia santa. Moisés, en reverencia y temor, entró en la nube y subió a lo alto del monte,
donde permanecería durante 40 días y 40 noches, recibiendo las instrucciones divinas que guiarían al pueblo de Israel en su viaje hacia la tierra prometida. Mientras tanto, en la base del monte, el pueblo de Israel esperaba con anticipación la palabra del Señor. Aunque no podían ver su gloria como Moisés, sabían que estaban bajo su cuidado y protección, listos para seguir sus mandamientos y obedecer su voluntad. Y así, en la cumbre del monte Sinaí, se selló el pacto entre el Señor y su pueblo escogido. Con sacrificios y ofrendas, con reverencia y temor, el pueblo de Israel se comprometió a ser fiel al Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto y los había conducido hacia la libertad y la redención. Este pacto sería el fundamento de la relación entre el Señor y su pueblo, una relación basada en el amor, la fidelidad y la obediencia mutua. Aunque enfrentarían desafíos y pruebas en el camino, sabían que el Dios que los había llamado sería fiel para guiarlos y protegerlos en todas las circunstancias. 25. En el monte Sinaí, el Señor habló a Moisés, revelándole los planes para la construcción de un santuario, un lugar donde su presencia divina habitaría entre su pueblo. Estas instrucciones detalladas fueron entregadas para la edificación del tabernáculo, un santuario portátil que acompañaría al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. El Señor instruyó a Moisés a convocar a los hijos de Israel para que contribuyeran con materiales preciosos y recursos necesarios para la construcción del tabernáculo. Entre estos materiales se encontraban el oro, la plata, el bronce, las pieles de animales, la madera de acacia y los tejidos finos. Además, el Señor especificó los detalles del mobiliario y los utensilios que se utilizarían en el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, la mesa para los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar de incienso. Cada pieza fue diseñada con precisión y belleza, reflejando la gloria y la santidad del Dios que habitaría en medio de su pueblo. El tabernáculo sería el lugar donde el Señor se encontraría con su pueblo, donde recibiría sus ofrendas y oraciones, y donde revelaría su voluntad y su presencia divina. Sería un símbolo tangible de la cercanía y el cuidado amoroso del Todopoderoso hacia su pueblo escogido. Con diligencia y reverencia, Moisés transmitió estas instrucciones al pueblo de Israel, instándoles a contribuir generosamente y a participar activamente en la construcción del tabernáculo. Sabían que este santuario sería el lugar donde experimentarían la presencia santa y santificadora del Dios de sus padres, y estaban dispuestos a dedicar sus recursos y habilidades para su edificación. 26. En el monte Sinaí, Moisés recibió del Señor instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el santuario portátil que sería erigido en medio del pueblo de Israel. Estas instrucciones incluían los planos para la edificación de las estructuras y los utensilios sagrados que serían utilizados en el culto divino. El Señor instruyó a Moisés sobre la confección de cortinas y cubiertas que adornarían el tabernáculo, utilizando tejidos finos y colores preciosos. También se especificaron los detalles para la construcción de las tablas y las columnas que sostendrían la estructura del santuario, así como las cortinas que separarían los distintos compartimentos del tabernáculo. Además, se detallaron los planos para la construcción del lugar santo y el lugar santísimo, donde serían colocados el altar del incienso, la mesa para los panes de la proposición y el arca del pacto. Cada uno de estos elementos fue diseñado con precisión y belleza, reflejando la gloria y la santidad del Dios que habitaría en medio de su pueblo. Los hijos de Israel, bajo la dirección de Moisés, se dedicaron con fervor a la construcción del tabernáculo, utilizando los materiales preciosos y los recursos que habían sido donados generosamente por el pueblo. Con habilidad y cuidado, trabajaron juntos para erigir el santuario según las especificaciones divinas, con el propósito de crear un lugar donde la presencia del Señor pudiera ser experimentada de manera tangible. Así, en medio del desierto, el tabernáculo se convirtió en el lugar donde el pueblo de Israel se reuniría para adorar al Señor y experimentar su presencia santa y santificadora. Era un recordatorio constante de la cercanía y el cuidado amoroso del Dios que los había liberado de la esclavitud y los conducía hacia la tierra prometida. 27.
En el monte Sinaí, el Señor dio a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del altar de bronce que sería utilizado para los sacrificios en el tabernáculo. Este altar sería el lugar donde el pueblo de Israel ofrecería sus dones y ofrendas al Señor, expresando así su adoración y gratitud hacia el Todopoderoso. El Señor especificó que el altar debía ser de madera revestida de bronce, con dimensiones específicas y cuernos en sus 4 esquinas. Además, se establecieron detalles para la construcción de una rejilla de bronce que sostendría los sacrificios y permitiría que el fuego se mantuviera encendido. El altar de bronce sería colocado frente a la entrada del tabernáculo, simbolizando la cercanía del pueblo de Israel con su Dios y la importancia de la adoración en la vida del pueblo. Aquí, los sacerdotes ofrecerían sacrificios de animales y ofrendas de grano, representando la entrega total de sí mismos al servicio del Señor. Además del altar de bronce, el Señor también instruyó la construcción de un atrio alrededor del tabernáculo, utilizando cortinas finas de lino blanco sostenidas por postes de bronce. Este atrio serviría como un lugar sagrado donde el pueblo de Israel se reuniría para adorar al Señor y experimentar su presencia santificadora. Con diligencia y reverencia, Moisés y el pueblo de Israel se dedicaron a la construcción del altar de bronce y el atrio, utilizando los materiales y recursos que habían sido donados generosamente por el pueblo. Estos elementos serían fundamentales en el culto divino y en la experiencia de la presencia del Señor en medio de su pueblo. 28. En el monte Sinaí, el Señor entregó a Moisés instrucciones detalladas para la confección de las vestiduras sacerdotales, que serían usadas por Aarón y sus hijos en el ejercicio de su ministerio en el tabernáculo. Estas vestiduras representarían la dignidad y la santidad del oficio sacerdotal ante el pueblo de Israel y delante del Señor. El Señor instruyó a Moisés sobre los materiales que debían ser utilizados, que incluían oro, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino y cuero fino. También se especificaron los detalles de cada una de las piezas de vestimenta, que incluían el efod, el pectoral, el manto, el turbante y otros accesorios sagrados. Cada una de estas piezas fue diseñada con precisión y belleza, reflejando la gloria y la santidad del oficio sacerdotal. El efod, por ejemplo, estaba decorado con piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel, mientras que el pectoral contenía el Urim y el Tumim, objetos sagrados que eran utilizados para buscar la voluntad de Dios. Además de las vestiduras sacerdotales, el Señor también instruyó la confección de las vestiduras para los hijos de Aarón, que incluían túnicas, turbantes y cinturones. Estas vestiduras servirían para distinguir a los sacerdotes en su servicio sagrado y para recordar al pueblo de Israel la importancia y la santidad del ministerio sacerdotal. Con habilidad y cuidado, los artesanos del pueblo de Israel se dedicaron a la confección de las vestiduras sacerdotales, utilizando los materiales y recursos que habían sido donados generosamente por el pueblo. Estas vestiduras serían usadas por Aarón y sus hijos en el ejercicio de su ministerio en el tabernáculo, representando la cercanía del pueblo de Israel con su Dios y la importancia de la adoración en la vida del pueblo. 29. En el monte Sinaí, el Señor dio a Moisés instrucciones detalladas para la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes ante el pueblo de Israel. Estos rituales sagrados marcarían el comienzo de su ministerio en el tabernáculo y simbolizarían su dedicación al servicio del Señor. El Señor instruyó a Moisés sobre los elementos necesarios para la ceremonia de consagración, que incluían un toro para el sacrificio del pecado, 2 carneros para el holocausto, pan sin levadura y aceite, entre otros. En primer lugar, Aarón y sus hijos fueron lavados con agua y vestidos con las vestiduras sacerdotales, simbolizando su purificación y su consagración al servicio del Señor. Luego, se llevó a cabo el sacrificio del toro del pecado, cuya sangre fue rociada sobre el altar y en los cuernos del altar con el fin de purificarlo. Después, se realizó el sacrificio de uno de los carneros como holocausto, simbolizando la dedicación total de los sacerdotes al servicio del Señor. La sangre de este sacrificio fue rociada sobre el altar y sobre Aarón y sus hijos, como un acto de purificación y consagración. Finalmente,
se ofreció el otro carnero como ofrenda de consagración, cuya sangre fue rociada sobre Aarón y sus hijos, así como sobre sus vestiduras y el altar. Además, se untó aceite sobre la cabeza de Aarón y sus hijos, simbolizando la unción del Espíritu Santo sobre ellos para capacitarlos en su ministerio sacerdotal. Con estas ceremonias de consagración, Aarón y sus hijos fueron oficialmente establecidos como sacerdotes ante el pueblo de Israel. Su ministerio en el tabernáculo sería una representación visible de la presencia y la santidad del Señor en medio de su pueblo, y serían los mediadores entre Dios y los hijos de Israel en los rituales de adoración y sacrificio. 30. En el monte Sinaí, el Señor dio a Moisés instrucciones detalladas para la fabricación del altar del incienso y la pila de bronce, elementos sagrados que serían utilizados en el tabernáculo para el culto divino y la purificación de los sacerdotes. El altar del incienso sería colocado delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en él se quemarían inciensos aromáticos como ofrenda fragante al Señor. El Señor instruyó que este altar debía ser de madera de acacia y recubierto de oro puro, y que sería utilizado exclusivamente para quemar incienso ante el Señor día y noche. Además del altar del incienso, el Señor también instruyó la construcción de una pila de bronce, donde los sacerdotes se lavarían las manos y los pies antes de entrar en el lugar santo. Esta pila sería colocada entre el altar del holocausto y la entrada del tabernáculo, y estaría llena de agua para la purificación ritual de los sacerdotes. Estos elementos sagrados servirían como recordatorio constante de la santidad del tabernáculo y la importancia de la pureza en el servicio del Señor. Cada detalle de su construcción y uso estaba diseñado para honrar y glorificar al Todopoderoso, y para asegurar que el culto en el tabernáculo fuera realizado con reverencia y respeto. Con habilidad y cuidado, los artesanos del pueblo de Israel se dedicaron a la construcción del altar del incienso y la pila de bronce, utilizando los materiales y recursos que habían sido donados generosamente por el pueblo. Estos elementos serían fundamentales en el culto divino y en la experiencia de la presencia del Señor en medio de su pueblo. 31. En las páginas sagradas del Éxodo, se relata la entrega divina de las instrucciones para la construcción del tabernáculo, el lugar donde la presencia del Todopoderoso se manifestaría entre su pueblo. Con detallada precisión, el Señor delineó los planos y especificaciones para cada elemento sagrado que adornaría este santuario móvil. En el capítulo 31, se revela cómo el Señor eligió a Bezalel, hijo de Uri y descendiente de la tribu de Judá, y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que dirigieran la construcción del tabernáculo. Los dotó de sabiduría, inteligencia y habilidades artísticas, capacitándolos para llevar a cabo esta tarea monumental. Con manos expertas y corazones devotos, Bezalel y Aholiab convocaron a los artesanos y hábiles trabajadores del pueblo de Israel para comenzar la obra. Cada detalle del tabernáculo, desde las cortinas tejidas hasta los utensilios sagrados, fue elaborado con maestría y dedicación, reflejando la gloria y la majestad del Dios que habitaría en medio de su pueblo. Bajo la guía del Espíritu Santo y la supervisión de Moisés, el tabernáculo comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un símbolo tangible de la presencia santa del Señor en medio de su pueblo. Cada martillazo, cada puntada, era un acto de adoración y reverencia hacia el Dios que los había librado de la esclavitud y los conducía hacia la libertad y la redención. 32. En las páginas del Éxodo, se encuentra un relato de drama y traición, donde el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, cae en la tentación de la idolatría y la rebelión contra su Dios. Mientras Moisés se encontraba en la cima del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo, impaciente por su ausencia, instó a Aarón a que les hiciera dioses que los guiaran. Aarón, cediendo a la presión del pueblo, fundió sus joyas y moldeó un becerro de oro, al que proclamaron como su Dios y lo adoraron con gran algarabía. El Señor, desde lo alto del monte, observó la apostasía de su pueblo y se indignó profundamente. En su ira, anunció a Moisés su intención de destruir al pueblo rebelde y comenzar de nuevo con él solo. Pero Moisés, en su intercesión audaz,
imploró la misericordia del Señor, recordándole sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y suplicándole que perdonara a su pueblo por amor a ellos. Mientras tanto, en el campamento, Moisés descendió del monte con las tablas de la ley en sus manos y vio la escena de idolatría y caos que se desarrollaba. En su ira justa, arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas en pedazos como símbolo del pacto roto entre Dios y su pueblo. Luego, con mano firme, tomó el becerro de oro, lo pulverizó y lo esparció sobre el agua, obligando al pueblo a beber de ella como castigo por su pecado. Y aquel día, 3000 hombres cayeron bajo el juicio divino, recordando así la gravedad de la idolatría y la necesidad de arrepentimiento y perdón. En este relato de Éxodo 32, se revela la fragilidad y la debilidad del corazón humano, pero también la fidelidad y la misericordia del Dios que perdona y restaura a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad y humildad. 33. En el Éxodo, el capítulo 33 nos sumerge en un diálogo conmovedor entre Moisés y el Señor, donde se revela la intimidad de su relación y la gracia divina que guía a su pueblo en medio de los desafíos. Después del incidente del becerro de oro, el Señor instruyó a Moisés a que condujera al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, prometiendo enviar un ángel delante de ellos para protegerlos en el camino. Sin embargo, el Señor advirtió que su presencia no iría con ellos, debido a la obstinación y la rebelión del pueblo. Ante esta noticia desalentadora, Moisés, en su humildad y devoción, suplicó al Señor que no los dejara solos en su peregrinación. Reconociendo la necesidad de la presencia divina para guiarlos y protegerlos, Moisés imploró al Señor que fuera con ellos, prometiendo que no podrían avanzar sin su guía y favor. Conmovido por la súplica de Moisés, el Señor accedió a su petición, prometiendo que su presencia iría con ellos y que les daría descanso. Esta garantía de la presencia divina fue una muestra de la gracia y la misericordia del Señor hacia su pueblo, a pesar de su pecado y rebelión. En respuesta a esta promesa, Moisés imploró al Señor que le mostrara su gloria, anhelando experimentar la plenitud de la presencia divina. Aunque el Señor le aseguró a Moisés que no podía ver su rostro y vivir, prometió pasar delante de él y proclamar su nombre, revelando así su bondad y gracia hacia su siervo fiel. En este diálogo entre Moisés y el Señor, vemos la profundidad de la relación entre el hombre y su Creador, y la importancia de la presencia divina en la vida y el destino de su pueblo. Es un recordatorio de que, incluso en medio de las pruebas y desafíos, el Señor está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos con su gracia y amor inquebrantables. 34. En el Éxodo, el capítulo 34 nos lleva a un momento de profunda revelación y restauración entre el Señor y su pueblo, después del incidente del becerro de oro. En este capítulo, se relata cómo el Señor ordenó a Moisés que tallara 2 tablas de piedra como las anteriores, y que subiera de nuevo al monte Sinaí para recibir las leyes y los mandamientos del Señor. Con corazón humilde y obediente, Moisés ascendió al monte y se postró ante el Señor, quien descendió en una nube y proclamó su nombre, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. En este encuentro, el Señor renovó su pacto con su pueblo, reafirmando su compromiso de ser su Dios y de guiarlos en su viaje hacia la tierra prometida. Además, reveló a Moisés los 10 mandamientos, las leyes fundamentales que regirían la vida del pueblo de Israel y establecerían la base de su relación con el Señor y entre ellos mismos. Luego, Moisés regresó al campamento llevando consigo las 2 tablas de piedra, donde escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos, para que el pueblo pudiera recordar y obedecer las instrucciones del Señor. Su rostro resplandecía de la gloria de su encuentro con el Señor, reflejando así la presencia divina que había experimentado en la cumbre del monte. Este capítulo nos recuerda la paciencia y la fidelidad del Señor hacia su pueblo, a pesar de sus fallas y debilidades. Es un testimonio del amor inquebrantable del Señor y su deseo de restaurar y renovar su relación con su pueblo, llamándolos a vivir en obediencia y fidelidad a sus mandamientos. 35. En el libro del Éxodo, el capítulo 35 nos sumerge en un ambiente de celebración y generosidad,
donde el pueblo de Israel responde con entusiasmo y dedicación a la llamada del Señor para contribuir a la construcción del tabernáculo. Después de recibir las instrucciones divinas, Moisés convocó a toda la congregación de Israel y les comunicó la necesidad de materiales y recursos para la construcción del santuario. Con corazones generosos y espíritus obedientes, el pueblo respondió con alegría, ofreciendo voluntariamente sus dones y habilidades para la obra del Señor. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, trajeron oro, plata, bronce, piedras preciosas, maderas finas, tejidos y aceites, entre otros materiales, como ofrenda al Señor. También ofrecieron sus habilidades artísticas y artesanales, dedicándose a la tarea de tejer, tallar, coser y construir según las instrucciones divinas. Bajo la dirección de Besel y Aholiab, los artesanos y hábiles trabajadores del pueblo de Israel se unieron en una obra colectiva de adoración y servicio al Señor. Con manos hábiles y corazones devotos, trabajaron juntos para dar forma al tabernáculo y a todos sus elementos sagrados, desde las cortinas y los utensilios hasta el arca del pacto y el altar del incienso. Este capítulo nos muestra la importancia de la participación y la colaboración en la obra del Señor, así como la bendición que resulta de dar generosamente y servir con alegría. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y que juntos podemos construir un lugar donde su presencia pueda habitar entre nosotros. 36. En el Éxodo, el capítulo 36 nos relata cómo el pueblo de Israel respondió con una generosidad abrumadora a la llamada de Moisés para contribuir a la construcción del tabernáculo. Tan grande fue la respuesta del pueblo que pronto se encontraron con más materiales de los necesarios para la obra. Ante esta abundancia, Besel y Aholiab, los artesanos designados por el Señor para liderar la construcción, instruyeron al pueblo que ya no trajera más ofrendas. Aunque la generosidad del pueblo era evidente, era importante que se detuvieran para que la obra pudiera continuar de manera organizada y eficiente. Con los materiales a su disposición, Besel, Aholiab y los demás artesanos se dedicaron con diligencia y habilidad a la tarea de construir el tabernáculo y todos sus elementos sagrados. Con cada martillazo, cada costura, cada tallado, daban forma al santuario donde la presencia divina habitaría entre su pueblo. Este capítulo nos enseña la importancia de la generosidad y la colaboración en la obra del Señor, así como la necesidad de organización y diligencia en su realización. Es un recordatorio de que cuando el pueblo de Dios se une en un propósito común, grandes cosas pueden ser logradas para la gloria de su nombre. 37. En el libro del Éxodo, el capítulo 37 nos transporta al corazón mismo del tabernáculo, donde se detallan los artefactos sagrados y los muebles que serían utilizados en el culto divino. Bajo la dirección de Besel y Aholiab, los hábiles artesanos del pueblo de Israel trabajaron con precisión y devoción para construir cada elemento según las instrucciones del Señor. El capítulo comienza con la elaboración del Arca del Pacto, el símbolo más sagrado del tabernáculo que contenía las tablas de la ley dadas por el Señor a Moisés en el monte Sinaí. Hecho de madera de acacia y recubierto de oro puro tanto por dentro como por fuera, el arca estaba coronada por el propiciatorio, donde la presencia divina se manifestaría entre los querubines. A continuación, se detalla la construcción de la mesa para los panes de la proposición, donde se colocarían los 12 panes como ofrenda ante el Señor. Hecha de madera de acacia y recubierta de oro, esta mesa también estaba adornada con una corona de oro alrededor de su borde. Después, se describe el candelabro de oro puro, con sus 7 lámparas que simbolizaban la luz perpetua del Señor en medio de su pueblo. Cada detalle del candelabro, desde su base hasta sus flores y copas, fue elaborado con precisión y belleza, reflejando la gloria del Dios que habitaría en el tabernáculo. Finalmente, se mencionan el altar del incienso y el aceite de la unción, ambos elementos esenciales en el culto divino y en la experiencia de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Cada uno de estos artefactos fue diseñado con cuidado y atención al detalle, con el propósito de honrar y glorificar al Todopoderoso y de recordar al pueblo de Israel su relación especial con su Dios.
38. En el Éxodo, el capítulo 38 nos presenta la elaboración y construcción de los elementos adicionales del tabernáculo, incluyendo el altar del holocausto, la pila de bronce y el atrio que rodeaba el santuario. Primero, se describe la construcción del altar del holocausto, hecho de madera de acacia y recubierto de bronce. Este altar sería utilizado para quemar las ofrendas de animales como símbolo de adoración y expiación ante el Señor. Con sus dimensiones precisas y sus cuernos en las esquinas, el altar representaba la entrega total del pueblo a su Dios. Luego, se detalla la creación de la pila de bronce, donde los sacerdotes se lavarían las manos y los pies antes de entrar en el santuario. Hecha de espejos de bronce donados por las mujeres del pueblo, esta pila simbolizaba la necesidad de purificación y santificación antes de acercarse a la presencia divina. Finalmente, se describe la construcción del atrio que rodeaba el tabernáculo, hecho de cortinas de lino fino sostenidas por postes de bronce. Este atrio serviría como un lugar sagrado donde el pueblo de Israel se reuniría para adorar al Señor y experimentar su presencia santificadora. Con habilidad y dedicación, los artesanos del pueblo de Israel trabajaron juntos para construir estos elementos sagrados según las instrucciones del Señor. Cada detalle de su elaboración y diseño reflejaba la gloria y la santidad del Dios que habitaría en medio de su pueblo, recordándoles su relación especial y su llamado a la adoración y la obediencia. 39. En el Éxodo, el capítulo 39 nos sumerge en el relato detallado de la confección de las vestiduras sacerdotales, que serían usadas por Aarón y sus hijos en el ejercicio de su ministerio en el tabernáculo. Estas vestiduras, elaboradas con gran cuidado y precisión, representaban la dignidad y la santidad del oficio sacerdotal ante el pueblo de Israel y delante del Señor. En primer lugar, se describe la elaboración del efod, una túnica ricamente ornamentada que cubría el pecho y la espalda del sumo sacerdote. Hecho de lino fino, jacinto, púrpura y carmesí, el efod estaba decorado con bordados de oro y piedras preciosas, representando las 12 tribus de Israel. Luego, se detalla la creación del pectoral, un accesorio sagrado que contenía el Urim y el Tumim, objetos utilizados para buscar la voluntad del Señor. Hecho de los mismos materiales que el efod, el pectoral estaba adornado con 12 piedras preciosas engastadas en oro, cada una representando a una de las tribus de Israel. Además del efod y el pectoral, se describe la elaboración del manto, el turbante y los calzoncillos sacerdotales, cada uno hecho de lino fino y adornado con detalles dorados y bordados intrincados. Estas vestiduras completaban el atuendo sagrado del sumo sacerdote, simbolizando su autoridad y su función como mediador entre Dios y el pueblo. Con habilidad y dedicación, los artesanos del pueblo de Israel trabajaron juntos para confeccionar estas vestiduras sagradas según las instrucciones del Señor. Cada puntada, cada detalle, estaba imbuido de significado y solemnidad, recordando al pueblo de Israel la importancia y la santidad del ministerio sacerdotal y su relación con su Dios. 40. En el Éxodo, el capítulo 40 marca el culmen de la construcción del tabernáculo y la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes del Señor. Después de meses de trabajo diligente y dedicado, el tabernáculo fue completado según las instrucciones divinas, y llegó el momento de dedicarlo al servicio del Señor. El Señor instruyó a Moisés sobre cómo llevar a cabo la dedicación del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes. Primero, se debía erigir el tabernáculo con todos sus elementos sagrados, incluyendo el arca del pacto, el altar del incienso y el candelabro de oro. Una vez que todo estuvo en su lugar, Moisés ungiría y santificaría el tabernáculo y todos sus utensilios con aceite sagrado, simbolizando la presencia y la bendición del Señor sobre ellos. Luego, se llevaría a cabo la consagración de Aarón y sus hijos, quienes serían ungidos y vestidos con las vestiduras sacerdotales. El capítulo detalla cómo Moisés cumplió fielmente todas estas instrucciones, llevando a cabo la dedicación del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes tal como el Señor había ordenado.
Y cuando Moisés había terminado de realizar todos estos rituales sagrados, la gloria del Señor llenó el tabernáculo, manifestando así su presencia en medio de su pueblo. Desde aquel día en adelante, la nube de la gloria divina cubría el tabernáculo de día, y de noche, se convertía en una columna de fuego, guiando al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Este capítulo marca el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel, donde la presencia del Señor los acompañaría y los guiaría en cada paso del camino. Parece mentira, pero una vez más hemos llegado al final de la entrega de hoy. Os espero en nuestro próximo vídeo y os deseo todas las bendiciones.